¿Qué tal? Muy buenos días. Sean ustedes bienvenidos a su podcast favorito y a ti, ¿cómo te habla Dios? Gracias por acompañarnos ya en este jueves, ya casi rasgando el fin de semana, bien merecido, nos lo hemos ganado. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. Si me escuchas por la mañana, que tengas un excelente día. Si me escuchas por la tarde, que tengas buen provecho. Y si me estás escuchando por la noche, que tu día sea un día lleno de bendiciones. Pues vamos a comenzar con el bonito resumen cómico, mágico, musical. Deuteronomio 20. ¿Qué vimos perdón. ¿Qué vimos en Deuteronomio 20? Bueno, pues en Deuteronomio 20 vimos todavía, bueno, recordemos, Deuteronomio es esta parte del recordar de Moisés todas las leyes antes de que entren a la tierra prometida y bueno, sabíamos que él no iba a entrar. Entonces lo que está haciendo es dejarles claro a todo el pueblo que no deben de. ¿Qué es lo que no deben de hacer? ¿Qué es lo que molesta a Dios? ¿Qué es lo que no le gusta a Dios? ¿Qué es lo que le agrada a Dios? O sea, les está dejando el manual, cabrón, de cómo deben de comportarse. Entonces, en Deuteronomio 20 veíamos que se empezaban a establecer las leyes de la guerra antes de entrar a la guerra, ¿no? Donde el sacerdote le recordaba al pueblo que no debía de temer a la guerra porque Dios pelearía con ellos. Y dejaba leyes muy claras, ¿no? Protegiendo a las mujeres, donde los hombres tenían que ir a la guerra, pero había excepciones en las que el hombre podía no ir a la guerra, que era si había construido casa y no la había estrenado, si se había casado y no había tenido relaciones con su mujer, si había plantado una viña y no había cosechado, que más o que tuvieran miedo, ¿no? Entonces estas tres primeras, pues bueno, busca cuidar a la familia, busca cuidar a la gente, ¿no? Porque al final te quedas pensando, la batalla ya no sería igual, entonces van todos aquellos que estén libres de alguna atadura. Para ir con Dios es estar libre de cualquier atadura, es estar libre de cualquier cosa que te detenga. Si vamos a ir a esta guerra en contra de las cosas que nos alejan de Dios, tenemos que ir sin ataduras y sobre todo, y la deja bien claro, sin miedo, porque con el miedo de no tener es la falta de fe a Dios. O sea, el miedo es la falta de fe a Dios. Entonces también te dice, si tienes miedo no vayas, cabrón, porque me vas a contagiar a todo el pueblo y eso es lo que no quiero. Entonces eso quedaba exceptuado de ir a la guerra. También decía o explica que al atacar una ciudad ajena tenían que ofrecerle la paz. Antes de cualquier guerra Dios estaba a favor de la paz. Ahora, si la ciudad dice no, yo no quiero paz, entonces sí había que entrar, pero se empezaban a ver estas leyes militares que lo decíamos ayer, estas reglas militares donde no podías dañar a las mujeres ni a los niños, ¿no? A los hombres sí, pero mujeres y niños no. Pero además veíamos también cómo Dios te dice que en estas guerras no necesariamente vas a regresar victorioso, porque en todas estas, cuando le dice al hombre que se ha construido casa, que se ha construido, que si se acaba de casar, que si tiene una nueva cosecha, te dice no vaya a ser que llegue otro y la disfrute, no vaya a ser que entre el Sancho y la disfrute y tú no la disfrutes, ¿no? Entonces, Dios empieza a cuidar toda esta parte, ¿no? Donde te dice claramente cómo protege a las mujeres, a los hombres, cómo protege a los niños de no atacarlos, cómo protege porque además dice, no vaya a ser que no regreses. O sea, claramente te está diciendo Dios que puedes salir, o sea, si bien la batalla es victoriosa, para Dios, la meta para Dios, no así para nosotros, porque podrás decir, cabrón, pues fue a la guerra y murió, ¿no? Entonces, ¿cuál regresó victorioso? Si murió, bueno, pues al final es esta parte donde te entregaste a Dios, donde tuviste fe en Dios y donde tu camino había terminado, ¿no? No necesariamente era lo que decíamos, vamos a tratar de entenderlo, vamos a querer entenderlo como es nuestro mundo, de decir, no, es que si me muero ya perdí, no, a veces nuestro destino está marcado así, el camino de Dios está marcado así, y no te libera de esto. Entonces, y por último veíamos, ya que decía que no podías tocar a las mujeres, que ofrecías la paz y bueno, si no había guerra, pero sí dejaba muy claro con quién sí tenías que hacer guerra y a quién sí tenías que acabar, y eran todas estas ciudades pertenecientes a los cananeos que tenían prácticas religiosas que no agradaban a Dios. A eso sí fue Dios a quien dijo, no puedes dejarlos vivir, eso sí tienes que acabar con ellos, no les puedes ofrecer la paz porque puedes caer justo en estas
en estas falsas religiones, en sus prácticas. Entonces, cuando en estas guerras, si lo trasladamos a hoy en día, esta guerra, pues es al final con la gente que te rodea, es decir, tú mismo tienes que acabar de tajo, tienes que alejarte de tajo con esa gente que te hace no ser un buen ser humano. ¿Y qué no te hace ser un buen ser humano? Pues estar lejos de los mandamientos de Dios, más allá que de las leyes, que las leyes eran en específico para un pueblo, en específico para una sociedad, para querer crear un pueblo, sí te aleja de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son valores tanto sociales, valores morales y valores espirituales, ¿no? Que si dejamos de fuera lo espiritual, los valores morales y sociales son imprescindibles. Entonces, si realmente alguna persona, quien sea, y lo decíamos ayer, te aleja o te quiere alejar de estos planes, tienes que cortarla de tajo, tienes que hacer la guerra con esa persona, alejarte de tajo de ella, sacarla de tu vida para poder seguir adelante. Entonces, vamos a Deuteronomio 21. ¿Qué vamos a ver en Deuteronomio 21? Se divide en dos grandes rasgos. Uno es la expiación del asesinato y otra es diversas leyes. Entonces, entremos con expiación de un asesinato cuyo autor se desconoce. Versículo 1. Si en la tierra de Jehová tu Dios, que te da para que la poseas, fuera hallado alguien muerto, tendido en el campo, y no se supiere quién lo mató, entonces tus ancianos y tus jueces saldrán y medirán la distancia hasta las ciudades que están alrededor del muerto, y los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fuere hallado el muerto tomarán de las vacas una becerra que no haya trabajado, que no haya llevado yugo, y los ancianos de aquella ciudad tendrán la becerra a un valle escabroso que nunca haya sido arado ni sembrado, y quebrarán la cerviz de la becerra ahí en el valle. Entonces vendrán los sacerdotes, hijos de Leví, porque a ellos escogió Jehová tu Dios para que les sirvan y para bendecir en el nombre de Jehová. Y por la palabra de ellos se decidirá toda disputa y toda ofensa. Y todos los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fuera hallado el muerto lavarán sus manos sobre la becerra cuya cerviz fue quebrada en el valle, y protestarán y dirán: nuestras manos no han derramado esta sangre, ni nuestros ojos lo han visto. Perdona a tu pueblo de Israel, al cual redimiste, oh Jehová, no culpes de sangre inocente a tu pueblo Israel, y la sangre le será perdonada. Y tú quitarás la culpa de la sangre inocente de en medio de ti, cuando hicieres lo que es recto ante los ojos de Jehová. Entonces, ¿qué te dice? ¿Qué te dice aquí? Bueno, si bien el pueblo desconoce quién fue el que lo asesinó, porque esa es la realidad, el pueblo es quien lo desconoce, tiene que hacer la expiación el pueblo, es decir, el pueblo más cercano, y además te dice, y lo mide, y el que esté más cercano, pues es el que tiene que ofrecer la vaca, y todo el pueblo se manchará la sangre. O sea, al final todos nos hacemos responsables todos en esta unidad, todos en esta comunión, nos hacemos responsables de lo que pasó. Nosotros no derramamos la sangre, nosotros no fuimos los culpables del daño, pero nos hacemos responsables. ¿Qué haces con esto? Una sociedad fuerte. ¿Qué haces con esto? Una comunidad fuerte. ¿Qué haces con esto? Una iglesia fuerte. ¿Qué haces con esto? Una familia fuerte, ¿no? Esto es cuando tú no sabes qué pasó, te unes, te formas parte de la situación que está pasando, y todos juntos decimos: nosotros no somos los culpables, pero nos hacemos responsables de lo que pasó. ¿Cómo? Con esta expiación de la vaca, ¿no? Donde todos se ensucian. Entonces, ¿qué está demostrando Dios, o qué quiere demostrar Dios? Una unidad en el pueblo. No lavarse las manos de decir: no, pues quién sabe quién fue, no, yo no fui, no, pues que se... No, cabrón. Aquí todo el pueblo se junta, todo el pueblo se une, todo el pueblo va en una sola comunión para poder decir: vamos juntos, vamos de la mano y estamos todos para servirte, ¿no? Entonces, pero no, no deja fuera, porque si bien el pueblo no sabía quién fue porque amaneció muerto, entonces no sabemos si fue por causas naturales, porque no había este tema de la necropsia que hoy existen y todos estos temas que hoy existen. No, bueno, pero si también tiene 10 puñaladas, pues no murió de una muerte natural, ¿no? Digamos, hay cosas que se saben, hay cosas que no, pero al final la persona sí sabe quién fue, ¿no? Y esta persona cargará con su pecado, y esta persona cargará con eso en la conciencia, ¿no? Pero al final todo el pueblo en esta unión, en esta comunidad, digamos, se une a la pena, se une a la muerte de esta persona, y entonces todos en unidad decimos o dicen, ¿no?,
que no derramaron sangre, pero son parte de. Entonces es bien importante cómo tenemos que unirnos, lo que nos demuestra Dios en esta expiación, cuyo autor se desconoce, asesinato que autor que se desconoce, es como todos siempre tenemos que hacernos parte del problema y parte de la solución. Todos tenemos que apoyarnos, todos tenemos que ser uno. Lo único que está diciendo Dios es: únanse, cabrones, sean parte de uno, sean parte de lo mismo, apóyense, ¿no? Y seguimos. Diversas leyes. Cuando salieres a la guerra contra tus enemigos, y Jehová tu Dios los entregare en tu mano, y tomares de ellos cautivos, y vieres entre los cautivos a alguna mujer hermosa, y la codiciares, y la tomares para ti por mujer, la meterás en tu casa, y ella rapará su cabeza, y cortará sus uñas, y se quitará el vestido de su cautiverio, y se quedará en tu casa, y llorará a su padre y a su madre un mes entero, y después podrás llegarte a ella, y tú serás su marido, y ella será tu mujer, y si no te agradare, la dejarás en libertad, no la venderás por dinero ni la tratarás como esclava por cuanto la humillaste. Fíjense, o sea, al final puedes tomar a la mujer esclava porque te gusta, ¿no? No tiene mujer, te gusta, entonces la puedes tomar. Tiene que hacer este ritual de limpieza, rapar, te dice que es como esta parte de purificación, es esta parte de la limpieza. Entonces no la puedes tocar en un mes, y es mucho la parte también cuidando la salubridad, ¿no? No sabemos de dónde viene, porque la estás tomando de un pueblo, la estás tomando de un cautiverio, fuiste a la guerra, entonces no sabes cómo viene. Entonces viene primera parte, la parte de salubridad, es decir, vamos a cuidar a la sociedad de que no venga con ninguna enfermedad. Se tiene que rapar, esto es 100% salubridad, no es para denigrar a la mujer, no es por nada, sino es 100% natural, digo salubridad. Y luego viene que la vas a tomar hasta un mes después, también es salubridad, pero dice, si no te parece, la dejarás libre y no la vas a humillar. Entonces, en esta sociedad patriarcal, que sí sabemos que es patriarcal, que sí sabemos que hay una supremacía del hombre, porque culturalmente en esa época así existía, Dios te dice, cuídala, cabrón, y no la humilles, porque Dios no quiere que humilles a nadie. Si bien te gusta, si bien la vas a tomar como mujer, si bien ella va a llorar a su gente, al final, si ella no te parece, porque no es la mujer que tú esperabas, la puedes dejar libre, pero no la debes de humillar, ni se va a quedar como esclava, ni la puedes vender, cabrón. Es una mujer libre por cuanto tú la quisiste tomar y no la dejaste. Entonces, al final, seguimos protegiendo a la mujer, si bien dentro de este contexto cultural la está tomando, digamos, por la fuerza, porque al final fue de una ciudad conquistada, ¿no? La mujer a lo mejor ni lo quería, pero pues no le quedó de otra, desgraciadamente, porque es una mujer que están tomando por la guerra. Entonces, ahí dice Dios, si no la quieres, la vas a dejar libre, ¿no? Y ya te habla de la salubridad, de cómo Dios cuida la salubridad para que no vaya a haber ninguna enfermedad en el campamento, en la tribu. Seguimos. Si un hombre tuviere dos mujeres, la una amada y la otra aborrecida, y la amada y la aborrecida le hubieran dado hijos, y el hijo primogénito fuera de la aborrecida, en el día que hiciere heredad a sus hijos a sus hijos lo que tuviere, no podrá dar el derecho de la primogenitura al hijo de la amada, con preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito, más el hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito para darle el doble de lo que le correspondiera a cada uno de los demás, porque él es el que en principio de su vigor, y suyo es el derecho de la primogenitura. Entonces recordamos cuántas veces o cómo realmente la primogenitura era importantísima en esos momentos. Era como es lo más importante, es mi hijo, es mi primogénito, es el varón, ¿no? Hoy cuántos no se enorgullecen de lo mismo, y cuántas parejas no siguen buscando al niño, ¿no? Es que vamos a buscar al niño, o sea, necios, porque como hombre quieres, y la mujer también, no, pues vamos a darle al niño, es que él necesita el niño, necesita ese hombre, cuando la realidad pues es que no es así. Las mujeres son tan chingonas como las hombres, o inclusive mucho más, cabrón, ¿no? Y además son los que pueden dar vida, pero en este momento cultural, pues el hecho de la primogenitura era para el primer hijo varón, pero además te dice, a mí no me importa, tú tienes dos mujeres, cabrón, y a mí no me importa si a una no la quieres y la otra, si ya te chingaste, si aunque con la que no quieres
O sea, la que no quieres es la que te dio el primogénito. Para él es todo. Nada de que, es que mi consentido es el segundo. No, ni madre. Él es el primogénito y a él le tienes que dejar absolutamente todo porque él tiene ese derecho. Entonces, Dios empieza a cuidar a la mujer. Lo hemos visto desde el principio. Dios cuida a la mujer, Dios cuida a los niños. Dentro del contexto cultural que se vive en esta sociedad, Dios cuida a la mujer y te dice entonces, primero, si te casas con la esclava, si metes a la esclava a tu casa y no te parece, la vas a dejar libre y no la vas a poder vender. Punto número 1. Punto número 2, cabrón. Si tienes dos mujeres y tienen dos hijos, tienes que dejarle la primogenitura a quien le corresponde. Nada de que me empiezas a inventar, nada de que, no, pero es que yo no quiero, no, padre, es que el mío, el consentido es el segundo, porque se parece más a mí, porque tiene mis ojos, porque se parece a mi papá. Las mamadas, Mary Jane. La primogenitura se tenía que responder, porque además era muy importante en esos momentos. El hecho de la primogenitura era algo que se respetaba y era esta herencia que tenía que seguir. Y seguimos, versículo 18. Si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de la ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: este es nuestro hijo, es contumaz y rebelde, no obedece nuestra voz, es glotón y borracho. Ay, Dios, mira, hasta sentí la pedrada, pinche pedrada. También es que la Biblia te da fuerte. Es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de esa ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti y todo Israel oirá y temerá. Puta madre, para los que son padres, para los que somos padres, qué versículo tan cabrón, qué versículo tan difícil, pero qué versículo tan real hoy en día, ¿no? Con todos estos niños de cristal, ¿no? Con todos estos niños de cristal que hoy tenemos. Todo les perdona, no le digas, no, es que no le pegues, no, es que no lo regañes, no, es que habla con él, tienes que hablar con él tiene que entender, él es un niño que puede entender. No mames, dale 3 pinches nalgadas bien puestas, reviéntale los hocicos y te contesta, cabrón. Aquí te lo está diciendo. Si tienes un hijo contumaz y rebelde que no obedeciere la voz de su padre y de su madre, que es uno de los mandamientos: honrarás a tu padre y a tu madre, que es un valor, es el respeto, es el valor del respeto, no transformándolo. Entonces, si tienes un hijo que no te obedece, cabrón, que es rebelde, el muchacho no es inquieto, es rebelde, entonces lo sacarán a los ancianos y lo juzgarán. Entonces, ¿cuántas veces como padres no cometen tu hijo un error y lo defiendes y lo proteges y no, que no se entere porque será la vergüenza? No, cabrón, no. Si cometió un error, si cometió una imprudencia, lo agarras de la manita y vas tú con él porque es tu hijo, porque es tu responsabilidad. Lo agarras de la manita y lo llevas, cabrón, y que se disculpe y que resarza su daño. O sea, al final tú tienes que ser como padre. Era lo que decíamos ayer. En una sociedad sin reglas, en una sociedad sin respeto, pues no hay temor a nada, cabrón. Entonces el temor debe de venir desde casa, cabrón. Y es el temor a las consecuencias, no a los golpes. El saber que tu papá te va a hacer pagar. Aquí te dice, lo llevan con los ancianos, le vas a decir el problema, que es glotón y borracho y que no obedece la voz. Y entonces ellos van a juzgar, cabrón. Entonces tienes que agarrar a tu hijito de la mano y llevarlo y decir: este cabrón hizo esto. Ofrece una disculpa y resarce el daño. Pero hoy en día no estamos acostumbrados a eso. Hoy en día es: ay, no, pobres, ay, déjalo, ay, no, ¿sabes qué, hijo? Vámonos, aquí ni te quieren, hijo, vámonos, porque aquí no te respetan, no respetan tu independencia, mis polainas, cabrón. Tenemos que empezar a tratar a nuestros hijos con mano dura, como lo dice la Biblia. Aquí te dicen, bueno, lo apedrearás y morirán, porque la esencia es: quitarás el mal de en medio de ti y todo Israel oirá y temerá. ¿Qué necesitas? Dar ejemplo frente a la gente para que el resto de la sociedad vea que hay un temor, que va a haber un cumplimiento de la ley. Obviamente, hoy en día pues no existe ese castigo de que lo vas a apedrear, no, cabrón, pero sí lo llevas a resarcir el daño, sí lo llevas y lo entregas a la cárcel, como muchos papás lo han hecho y que salen en las noticias, que van y lo llevan y lo entregan a la cárcel y, cabrón, pagas tu delito. Te va a doler en el alma, claro, porque es tu hijo, pero tienes que hacer eso. No puedes estarlo protegiendo, porque lejos de protegerlo le haces un daño, cabrón. Entonces tienes que llevarlo ante los jueces, llevarlo ante la persona que dañó y que
resarza el daño. Y entonces te dice, ¿por qué? Porque si tienes más hijos, entonces los vas a echar a perder. Cuando entonces tus demás hijos vean que el grande o el del medio hizo algo y no tuvo ningún castigo, pues ¿qué van a hacer los otros? Ay, mami, no pasa nada, güey. Pasa nada que mi papá ni nos hace nada, güey. Tú síguelo haciendo. No llegues. Chupa, llega bien pedo. Métete lo que quieras. ¿Saben? Entonces, por eso es la importancia de quitar el mal del medio, de hacerlo, que pague lo que hizo, de que resarza el daño y que además quites ese mal del medio de ti, del medio de tu familia, del medio de tus amistades, del medio de tu círculo, que sepas que si haces algo malo, lo vas a tener que pagar sí o sí, que se acabe esta generación de cristal y que empiece a regresar la generación con valores, la generación que realmente le das un respeto y un valor. Y seguimos, versículo 22. Si alguien hubiere cometido algún crimen digno de muerte, y lo hicieres morir, y lo colgaréis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Recordamos que estaban acostumbrados a dejarlos colgados, ¿no? Cuántas series, cuántas películas hemos visto, que es como para enseñarle al pueblo lo que pasaba. No veíamos estos castigos que los dejaban en jaulas expuestos en el castillo o en los muros expuestos al pueblo para que vieran lo que les iba a pasar. Aquí Dios te dice, no, una por salubridad, cabrón, tienes que quitar al muerto porque si no puede haber alguna enfermedad. Entonces, por favor, primero reglas de salud. Es que les digo que en cada uno de los versículos hay tantas cosas que Dios nos está enseñando. Entonces, primero por reglas de salubridad es, güey, no puedes hacer esto, tienes que sacarlo. Y además porque Dios aborrece eso, ¿no? Dios te dice, esta persona fue colgada por mí, no es necesario que los pongas. Ya la gente vio que lo colgaste, ya la gente vio el castigo, hasta ahí es más que necesario. A partir de ahí le darás la santa sepultura. Entonces, Dios te dice castiga, sí, pero tampoco humilles. Es lo importante de Dios. Te dice, no dice no al castigo, te dice no a la humillación. Por eso te decía arriba de la mujer, si ya la tomaste, no la vas a vender, cabrón, porque no estoy de acuerdo con la humillación. La vas a dejar libre. Aquí igual, si ya lo mataste porque cometió algún asesinato, entonces no lo vas a dejar colgado, cabrón, todo el día. Ya lo hiciste, ya tu pueblo vio que hay castigo. En ese momento lo tomas y lo guardas, ¿no? Entonces, ¿qué vimos en Deuteronomio 21 ya para cerrar? Pues primero vamos el ritual para expiar un homicidio cuando no se conoce el culpable, que es decir, que todos en comunidad son parte de, todos se manchan de sangre y que aunque bien no cometieron el delito, todos son parte de lo mismo y se unen a la pena. Es esta comunidad social que da Dios. Viene el trato hacia la mujer capturada en guerra, es Dios quiere, si bien tú capturaste a la mujer, tú decidiste casarte con ella, tienes que tener estas reglas de sanidad para no acercarte a ella, un mes después te acercas, si entre el mes te dice... Tú dices, no me gusta, la tienes que dejar libre, la tienes que respetar. Al final hace Dios un trato digno para todos estos capturados en guerra. Los derechos del hijo primogénito saben que son inamovibles, por más que odies a su mamá, por más que no quieras a su mamá, los derechos del primogénito, y esto da una igualdad en los hijos, ¿no? Es decir, así eran las reglas así tenían que ser, porque en ese momento, en esa cultura, el primogénito era el que tenía todos los derechos y Dios quería que se respetara, aunque entre adultos hubiera algún problema. La disciplina del hijo rebelde, les digo, es importantísimo empezar a tomar nuevamente esta disciplina sobre el hijo rebelde, que se acabe esta generación de cristal, que se acabe esta generación donde a los niños no les puedes decir nada y que empiece la generación donde empiezas tú a hacer que tu hijo pague por sus consecuencias, ¿no? Y que realmente vean esta sociedad que sí se puede corregir a un niño de forma rígida porque no lo dice la Biblia, ¿no? La prohibición de dejar colgado durante la noche un cuerpo del ejecutado, Dios vuelve a que no quiere la humillación. Dios te dice, sí, ya lo hiciste pagar por su pecado, ya lo hiciste pagar con muerte, porque recordemos que era ojo por ojo, diente por diente, entonces ya lo hiciste pagar por su pecado, no quiero que lo humilles, dale santa sepultura. ¿Qué vemos en las referencias científicas, antropológicas o históricas? Las excavaciones muestran que muchas ciudades del antiguo cercano oriente tenían tribunales en la puerta de la ciudad. Entonces, es lo que narraban, mides cuánto hay de aquí al muerto, lo llevas hacia los ancianos y al pueblo más cercano. Esos ancianos matan a la vaca y todos se manchan de sangre. 2, el hijo rebelde, tienen un tribunal, te dice lo llevas con los ancianos, se determina qué se hace y lo apedreas. Entonces, estas excavaciones han demostrado que estas ciudades del cercano oriente tenían tribunales, lo cual
hace coherencia con lo que te dice la Biblia. Estudios antropológicos indican que la herencia del primogénito era una práctica común en casi todo el Medio Oriente. Entonces, como parte de esta sociedad, como parte de esta cultura, Dios sigue respetando esto, ¿no? Es de las cosas, digamos, que Dios sí sigue respetando. Los historiadores consideran que estas leyes representaron avances importantes en la protección legal de personas vulnerables para la época. Dios siempre ha buscado cuidar a los vulnerables y esto lo han visto los historiadores. No lo digo yo, no lo dices tú, lo dice la ciencia. Reflexiones finales. ¿Estoy actuando con justicia incluso cuando nadie me observa? ¿Reconozco el valor y la dignidad de todas las personas? ¿Qué responsabilidad tengo para construir una sociedad más justa? Pues muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Hemos llegado ya al final de nuestro capítulo y me despido de ustedes diciendo, es tan fácil creer en Dios y seguir sus mandamientos que si al final del camino Dios no existe, no pasa nada, porque en esta vida, la única vida que tienes, habrás sido un excelente ser humano. Pero si tú crees en Dios y sigues sus mandamientos y al final del camino Dios sí existe, lo habrás ganado absolutamente todo porque vas a estar una eternidad en su presencia. Pero si tú no crees en Dios y no sigues sus mandamientos y al final del camino Dios sí existe, lo habrás perdido absolutamente todo. Se despide de ustedes Cristian Castillo. Nos escuchamos mañana con Rodolfo Ramos. Esperemos con nuestro pastor segunda generación, si es que le dan permiso. De verdad, gracias por acompañarnos. Estamos en todas nuestras redes: YouTube, Facebook, Spotify, Instagram, como Y a ti como te habla Dios. Muchas gracias por acompañarnos. Que tengan un excelente día. Se despide de ustedes Cristian Castillo.